durante el almuerzo de empresa en casa del jefe, me levanté. Todos me miraron sin entender. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme, sin dudarlo. Anuncié mi divorcio. Los ojos se volvieron hacia mi esposa, que sostenía el tenedor con dedos temblorosos. La sala, antes llena de conversaciones y risas, cayó en un silencio sepulcral. Entonces, dije la razón. El shock fue instantáneo. Los vasos se detuvieron en el aire, las bocas quedaron entreabiertas. Vi el color desaparecer de su rostro, como si le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Pero lo más impresionante fue la mirada de su amante, sentado a unos metros de distancia, ahora inmóvil, tratando de ocultar su pánico. Todas las miradas se volvieron hacia él, pero él no se atrevió a mirarme. Allí, en medio de ese refinado almuerzo, rodeada de compañeros y superiores, expuse la verdad que ella nunca imaginó que sería revelada en ese momento, en ese escenario, de esa manera. El silencio fue roto por un murmullo de sorpresa. Alguien dejó caer un cubierto. Mi esposa parpadeó, atónita, y abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. El amante, antes seguro de sí mismo, apartó la mirada como un ratón acorralado. Quería que ella dijera algo, cualquier cosa. Tal vez lo negaría, tal vez inventaría una excusa patética, o tal vez tendría la audacia de justificarse. Pero no llegó nada. Nada más que desesperación en sus ojos. No fue solo la traición en sí lo que dolió, sino lo que vino antes. Los meses fríos que parecían sin motivo. Los besos apresurados, los abrazos desalmados. El teléfono boca abajo sobre la mesa, las risas silenciosas en el baño. Las excusas vacías sobre reuniones que no existieron. La sensación de estar al lado de alguien que ya no estaba, pero que aparentaba tan bien que, por un tiempo, incluso me convencí de que estaba paranoico. Hasta que llegó la prueba, implacable, y destrozó cualquier ilusión. Recuerdo la noche que descubrí todo. El olor a perfume de hombre en su ropa cuando regresó a casa, demasiado tarde. La sonrisa tensa, los ojos que evitaban los míos. Pero no fue solo eso. Lo que realmente me rompió el alma fueron los mensajes. Las palabras que alguna vez fueron mías ahora pertenecían a otra persona. Palabras que decían que él era su refugio, su deseo, su elección. Ya no era su elección y eso fue como un puñetazo en el estómago. Pero incluso ante eso, no hice ningún escándalo. No grité, no lloré. Solo esperé. Esperé el momento adecuado para exponer la verdad de la forma más dolorosa posible. No para mí, sino para ella. Para él. Para que sintieran al menos una fracción de la humillación que sentí yo cuando me di cuenta de que la persona que amaba ya no era mía desde hacía mucho tiempo. Y ahora, aquí, delante de todos, no tenían a dónde huir. Finalmente intentó hablar. La voz temblaba, quebrada. Por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? Una risa seca escapó de mi garganta. ¿Particular? ¿Después de todo lo que hizo en secreto? ¿Después de todas las mentiras que me tragué en silencio? No. La verdad tenía que ser pública. La traición se hizo en la oscuridad, pero yo la sacaría a la luz. Los demás empleados no sabían qué hacer. El jefe, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta, pero nadie tuvo el valor de intervenir. Todos quedaron tan sorprendidos como yo cuando me enteré. Una traición como esta no era solo un problema de pareja. Fue una herida abierta, una exposición brutal de algo que debería haber sido íntimo pero que ahora se convirtió en un espectáculo. Y entonces, el amante habló. Finalmente, encontró el coraje para abrir la boca. No tenía por qué ser así, dijo en voz baja, casi suplicante. Como si tuviera alguna dignidad que defender. Como si la vergüenza que sintió en ese momento fuera comparable al infierno por el que me hizo pasar. Mis ojos se clavaron en él y él se encogió de hombros como un adolescente sorprendido en el acto. La miré. Su rostro ahora estaba mojado por lágrimas que parecían más desesperación que arrepentimiento. Pero no lo sentí. No más. El amor que una vez sentí por ella había sido quemado en el fuego de la traición, reducido a cenizas que ahora volaban en el viento, sin retorno. ¿Qué fue? Pregunté,
mi voz finalmente transmitía toda la frialdad que sentía. ¿Lo sientes o simplemente te arrepientes de haber sido atrapado? Ella no respondió. Porque en el fondo ella sabía la respuesta. Y lo que vino después, ninguno de ellos podría haberlo predicho. Ni ella, ni él, ni siquiera yo. Lo que quedaba ahora no era solo el fin del matrimonio, sino la ruina de todo lo que había intentado construir en secreto. ¿Pero la peor parte? No tenía idea de lo que sucedería a continuación. Y cuando se enterara, sería demasiado tarde. Bienvenido al canal. Aquí, la traición no está idealizada ni justificada. Las historias que escucharás son ficticias, pero el dolor, las consecuencias y los trastornos son tan reales como la vida. Nuestro objetivo es mostrar cómo la traición destruye hogares, confianzas y destinos. Ahora prepárate para una historia impactante, intensa y llena de giros y vueltas. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. El comedor de la casa del jefe era grande, decorado con tonos neutros y detalles refinados que reflejaban el poder y el estatus del anfitrión. El sonido de animadas conversaciones llenaba el espacio, mezclado con el tintineo de los vasos y el suave ruido de los cubiertos contra los platos de porcelana. En el centro de la mesa principal, rodeado de compañeros y superiores, estaba Daniel, un hombre cuya presencia siempre emanaba confianza y respeto. Sus ojos escanearon la habitación mientras mantenía una expresión serena, pero su interior estaba inquieto. Se acomodó en su silla, sintiendo el peso de los últimos meses sobre sus hombros. A su lado, sentada con una delicada sonrisa en los labios, estaba Laura. Lució un vestido elegante, de un tono sobrio, perfectamente adaptado a la ocasión. Sus gestos eran graciosos, su voz siempre suave y agradable. Para todos los presentes, Laura era el reflejo de la esposa ideal, la mujer que cualquier hombre quisiera tener a su lado. Sostuvo la copa de vino con dedos delicados, intercambiando ocasionalmente miradas rápidas con Daniel, como si buscara alguna confirmación de que todo estaba bien. Él la observó por un momento, tratando de descifrar lo que vio allí. El mismo rostro que durante años había sido un refugio seguro ahora parecía solo un velo de algo que ya no podía tocar. Llevaban 10 años casados. Una historia construida sobre el amor, la admiración y el respeto mutuo, o al menos así fue durante mucho tiempo. Se conocieron en la universidad, ambos jóvenes y llenos de sueños. Daniel siempre fue un hombre decidido, alguien que perseguía firmemente sus objetivos, y eso le encantó a Laura. Él, a su vez, admiraba su dulzura y su forma de ver el mundo, buscando siempre el equilibrio y la armonía. Juntos construyeron una vida cómoda, rodeados de amigos, viajes inolvidables y momentos que, durante mucho tiempo, parecieron ser la base sólida de un matrimonio que nunca podría ser sacudido. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas empezaron a volverse molestas. Su tacto parecía menos presente, sus besos más rápidos, sus abrazos más distantes. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora parecían ensayadas, como si todos desempeñaran un papel, fingiendo que nada había cambiado. Laura seguía hermosa, atenta y cuidadosa, pero había un detalle en sus ojos, algo que Daniel no podía nombrar, pero lo sentía. Intentó ignorar las señales, atribuyendo el distanciamiento a la rutina, al cansancio del trabajo, a la vida que, con el tiempo, hace todo más predecible. Pero los momentos de silencio entre ellos comenzaron a alargarse. Su teléfono vibró más de lo habitual y cuando él preguntó, recibió una sonrisa tranquila y una respuesta vaga. Se encontró analizando sus pequeños gestos, tratando de encontrar algún defecto, un indicio de lo que realmente estaba pasando, pero Laura siempre supo ocultar muy bien cualquier rastro de inquietud. Su relación no era perfecta, pero se basaba en un respeto mutuo que, hasta entonces, parecía inquebrantable. Daniel siempre ha sido un hombre dedicado a su trabajo, pero nunca descuidó a Laura. Recordó las noches en las que llegaba tarde, exhausto y aún así se esforzaba en acostarse a su lado, sintiendo su suave respiración mientras dormía. Siempre le gustó mirarla, pensar en cómo la vida los había unido de una manera tan natural. Pero ahora, cuando la vio dormir, se sintió como un extraño en su propia casa. Esa noche, durante la cena en casa de su jefe, algo dentro de él latía diferente. No podía explicar qué era, pero estaba a punto de convertirse en algo que cambiaría todo. Observando a Laura, analizando cada movimiento,
cada mirada, cada risa intercambiada con sus compañeros de trabajo, Daniel se dio cuenta de que ya no era el único en notar la distancia entre ellos. Otras personas también lo entendieron. Vio miradas curiosas y sonrisas contenidas. Se sentía parte de un juego donde no conocía las reglas. Laura, por su parte, parecía cómoda. Incluso demasiado. Su sonrisa se ensanchaba con cada broma, su postura se relajaba, su mirada brillaba con algo que no reconocía. Ella siempre fue sociable, pero ahí había una diferencia. Algo que le hacía sentirse fuera de lugar dentro de su propio matrimonio. La cena continuó como cualquier otro evento corporativo, pero para Daniel, esa noche estuvo llena de un peso invisible. Sabía que algo estaba a punto de suceder y su cuerpo reaccionó antes de que su mente procesara lo que se avecinaba. El jefe, un hombre de postura imponente y voz firme, levantó su copa para brindar. Todos los que estaban alrededor se prepararon para levantar sus copas, con una sonrisa en sus rostros. Pero en ese momento, Daniel sintió que ya no podía seguir fingiendo. El silencio en su interior se volvió ensordecedor. Miró a Laura por última vez, como si estuviera memorizando cada detalle antes de soltar las palabras que cambiarían todo. Ella notó su mirada y frunció levemente el ceño, como si finalmente se diera cuenta de que algo andaba mal. Se puso de pie y su silla raspó ligeramente el suelo de madera pulida. Todas las miradas se volvieron hacia él. El brindis fue interrumpido por un curioso silencio. Daniel respiró hondo, sintiendo el peso del momento antes de soltar palabras que nadie esperaba escuchar. En el fondo, ni siquiera esperaba que eso sucediera en ese momento. Pero cuando algo dentro de ti se rompe, no hay forma de detenerlo. Miró a su alrededor, vio los rostros familiares y sintió que la tensión aumentaba. Y luego, con voz firme y sin dudarlo, dijo lo que había que decir. El impacto fue inmediato. El tiempo pareció congelarse. La conmoción en los rostros alrededor de la mesa, las expresiones confusas, el sonido de un tenedor cayendo sobre el plato. Laura, pálida, tardó un momento en reaccionar. Pero nadie podía predecir lo que vendría después. Ni siquiera él. La noche avanzaba y la cena continuaba con conversaciones que se entrelazaban entre sonrisas, miradas discretas y una falsa sensación de normalidad. Daniel observó todo con una atención que no había tenido antes. Cada gesto de Laura, cada palabra intercambiada, cada risa un poco más suelta de lo habitual. Intentó encontrarle algo de lógica a lo que sentía, pero todo se mezclaba como piezas desalineadas de un rompecabezas que no podía armar. Algo estaba allí, frente a él, casi a su alcance, pero aún se le escapaba entre los dedos. Laura se movía con una extraña ligereza. Sus ojos brillaban, sus palabras fluían sin esfuerzo y su postura indicaba un consuelo que, por alguna razón, Daniel no compartía. Él la conocía demasiado bien como para ignorar ese cambio. Fue un detalle casi imperceptible, un brillo en los ojos que no era para él, una emoción que iba más allá de la ocasión. Cada segundo que estuvo con ella se convirtió en un estudio detallado de algo que aún no entendía, pero que sentía en lo más profundo de su pecho. La voz del jefe se elevó en un brindis y todos alzaron sus copas. Daniel levantó la suya, pero su mente estaba muy lejos. El vino bajó por su garganta, pero no borró el sabor amargo que crecía en su interior. La mirada de Laura se encontró con la suya y, por un momento, vaciló. Como si hubiera notado algo. Como si supiera que él estaba viendo más allá de lo que ella quería mostrar. Pero fue un momento rápido. Ella lo esquivó, se giró hacia un lado y continuó hablando. La noche continuó, pero para Daniel cada minuto parecía una eternidad. Intentó mantener la conversación, sonreír y encajar en el flujo del evento, pero su mente estaba en otra parte. Las piezas empezaban a encajar. Los pequeños cambios. Mensajes ocultos en gestos. Las excusas. Frialdad disfrazada de cansancio. El patrón que no había querido ver antes ahora estaba dibujado con cruel claridad. Los invitados comenzaron a dispersarse por la casa, algunos migrando al jardín, otros a la sala, donde una suave música llenaba el espacio. Laura desapareció de la mesa y Daniel tardó unos momentos en darse cuenta. Miró a su alrededor, buscándola, pero no la encontró de inmediato. Se levantó,
se ajustó la chaqueta y comenzó a caminar lentamente por la casa. No quería parecer sospechoso, no quería crear un escándalo. Aún no. Ella pasó por la habitación, intercambió algunas palabras con sus compañeros de trabajo, pero sus ojos la buscaban. El tiempo parecía pasar cruelmente, cada paso era un peso adicional sobre sus hombros. Llegó al jardín y, por un momento, pensó que se había equivocado. Pero luego lo viste. Del otro lado, casi en la penumbra, bajo la suave iluminación de las luces exteriores, estaba Laura. Y no estaba solo. Ella se rió, pero no era una risa cualquiera. Fue una risa cómplice, acompañada de una mirada que no debería haber estado ahí. El hombre a su lado se inclinó ligeramente y la forma en que los cuerpos se acercaban era una señal demasiado clara como para ignorarla. Su mano tocó ligeramente el brazo de Laura, un gesto breve pero íntimo. Lo suficiente como para que algo dentro de Daniel se rompiera. No podía oír lo que decían, pero no era necesario. Las expresiones hablaban por sí solas. El brillo en los ojos de Laura, la forma en que se echaba el pelo hacia atrás, como si fuera una versión de ella que él ya no conocía. Daniel sintió que le hervía la sangre, pero aguantó. Allí no. Aún no. Regresó a la casa, cada paso lleno de furia contenida. Cogió un vaso, pero no lo bebió. Simplemente lo sostuvo, presionando sus dedos contra el vidrio, sintiendo la tensión creciendo dentro de él como una tormenta a punto de estallar. Tendría que estar seguro. Necesitaba ver hasta dónde llegaría esto. Y luego esperó. Los minutos pasaron y volvió a observarlos. Laura y el hombre seguían allí, hablando, demasiado cerca para ser solo colegas. Demasiado cerca para que todo eso sea inocente. Hasta que se alejó, miró por última vez al hombre y regresó a la casa. Daniel permaneció inmóvil, esperando, observando cada paso. Pasó junto a él sin notar su presencia. Caminó por el pasillo, miró discretamente a su alrededor y luego subió las escaleras. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Algo dentro de él le gritó que se detuviera ahí, que fingiera no ver, que se aferrara a la ignorancia. Pero ya no podía engañarse a sí mismo. Esperó unos segundos antes de seguirla. Subió los escalones con pasos firmes, sintiendo el aire enrarecido dentro de él. El pasillo estaba en silencio y él sabía exactamente qué puerta abrir. Sus dedos tocaron el pomo de la puerta y por un momento vaciló. Una parte de él quería equivocarse. Una parte de él todavía quería creer que nada de eso era real. Pero luego giró el pomo. El tiempo pareció ralentizarse. La puerta se abrió lo suficiente como para que él pudiera ver. Y fue suficiente. El vestido de Laura se deslizó por sus hombros y los labios del hombre tocaron su piel. El mundo a su alrededor se disolvió. El suelo desapareció. Todo lo que conocía, todo lo que construyó, todo lo que alguna vez fue suyo, estaba allí, en ruinas. Y entonces, la traición ya no fue una duda. Era un hecho. Un golpe cruel, real, imposible de negar. Laura se dio vuelta cuando escuchó el portazo y el horror en sus ojos fue instantáneo. El amante se quedó helado, con el pánico escrito en todo su rostro. Daniel no necesitó decir nada. El silencio que reinó en la habitación lo dijo todo. La traición estaba ahí, desnuda, cruda, expuesta. Y ahora, nada volvería a ser lo mismo. El silencio era pesado en la habitación, sofocante, denso. La mirada de Laura oscilaba entre el horror y la desesperación, su cuerpo paralizado en el instante del descubrimiento. El amante, todavía sin camisa, parecía un animal acorralado, con los ojos muy abiertos fijos en Daniel, incapaz siquiera de intentar justificarse. El aire entre los tres era eléctrico, cargado de una tensión imposible de disipar. Daniel no parpadeó, no se movió, no dijo una sola palabra. Se limitó a observarlos, dejando caer sobre ellos el peso del momento con toda su fuerza. Laura finalmente encontró su voz, su garganta seca, su tono vacilante, como si estuviera tratando de poner una excusa que no existía. Intentó acercarse, pero Daniel levantó una mano, un simple gesto que la hizo detenerse al instante. Sus ojos ardían, no con ira impulsiva, sino con algo más profundo, un desprecio creciente que ella nunca había visto antes.
El amante se aclaró la garganta, tratando de recomponerse, pero su patético intento de parecer en control solo hizo que el desprecio de Daniel creciera aún más. Los segundos transcurrieron como cuchillas afiladas, cortando cualquier pizca de dignidad a la que Laura intentaba aferrarse. Su respiración era rápida, sus manos temblaban levemente, como si finalmente se diera cuenta de que no había salida, que no había excusa que pudiera borrar lo que acababa de ver. Abrió la boca de nuevo, pero Daniel, con su voz baja y aguda, la interrumpió antes de que saliera ningún sonido. No te atrevas a mentir. Ahora no. La sentencia fue un duro golpe. Laura parpadeó varias veces, su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Ella trató de negarlo, pero se rindió antes de que pudiera formar las palabras. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero Daniel permaneció impasible. Había esperado tanto este momento, había tratado de evitar este resultado durante meses, pero ahora que enfrentaba la verdad, sentía algo casi frío dentro de él. La traición ya no era una sombra, una duda persistente. Fue real. Y eso lo liberó. El amante finalmente intentó hablar, su voz vacilante, tratando de recuperar algo de control sobre la situación, pero Daniel lo ignoró por completo. Él no existía. No importó. El único foco ahora era Laura. Ella lo sabía. Sabía que no había escapatoria. Y luego, en un impulso desesperado, soltó algo que nunca debería haberse dicho. Por favor, no quería que fuera así, pero yo, lo hice por nosotros. Daniel se rió. Una risa corta, seca e incrédula. Lo que escuchó fue tan absurdo que le tomó un segundo procesarlo. ¿Realmente estaba tratando de convertir esto en algo que de alguna manera estuviera justificado? Su expresión se endureció aún más cuando dio un paso adelante, obligándola a retroceder instintivamente. ¿Para nosotros? El sarcasmo goteaba de cada sílaba. Es curioso, porque no recuerdo que lo hayamos discutido juntos. Laura sacudió la cabeza, con la mirada desesperada, buscando una manera de hacerle escuchar, de hacerle entender. Pero ya no había lugar para la comprensión. Aún así, ella continuó. No lo entiendes, lo hice porque tenía que hacerlo, ¿por qué? Ella vaciló, las palabras pesaban en su lengua, como si estuviera a punto de ahogarse con la verdad. Daniel se dio cuenta, sintió que aún no se había dicho lo peor. Y fue en ese instante, en ese único segundo de vacilación, que algo dentro de él se retorció. ¿Por qué qué? Su voz era más baja, pero aguda como una espada. Laura se mordió el labio inferior, con los ojos llorosos, apartando la mirada de su amante, como buscando apoyo, pero solo encontró cobardía reflejada en él. No había ningún otro lugar a donde huir. El peso de la verdad se apoderó de ella y finalmente habló. El dinero, Daniel. Necesitaba el dinero. La confesión quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de estallar. Frunció el ceño, los pensamientos giraban rápidamente, tratando de encajar las piezas. Laura notó la confusión y, al instante, su expresión se volvió de pánico. Como si acabara de darse cuenta de lo que acababa de decir. Daniel no parpadeó. Su mente retrocedió en el tiempo, conectando los puntos. Gastos recientes. Retiros inexplicables. La insistencia de Laura en resolver las cuentas sola. El repentino alivio económico, como si algo hubiera aparecido mágicamente para salvar la situación. Y entonces todo cobró sentido. Sintió que se le daba un vuelco el estómago. No fue solo una traición emocional, no fue solo el hecho de que su esposa se hubiera involucrado con otro hombre. Era algo más grande, algo mucho más sucio. Vendiste nuestro matrimonio. Su voz era baja, casi un susurro, pero transmitía algo mucho más devastador que cualquier grito. Te agotaste. Las lágrimas cayeron silenciosamente por su rostro. El amante, ahora inmóvil, parecía querer desaparecer. Laura intentó negarlo, pero no pudo. Porque era verdad. Porque él ya lo sabía. Daniel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la revelación hundirse en su piel como cuchillas afiladas. No solo se sentía enojado. Me sentí disgustado. Sentí un vacío que iba más allá de la traición.
No era solo su cuerpo el que había sido compartido con otro. Era la esencia, era la dignidad. Cuando volvió a abrir los ojos, Laura vio algo que la hizo estremecerse. Allí no había más amor. Ya no estaba el hombre que había estado a su lado durante tanto tiempo. Lo que quedaba era un hombre que había sido destruido y que, en ese mismo momento, se reconstruía frente a ella. Daniel respiró hondo y sintió que la calma helada se instalaba donde antes había habido un huracán de emociones. ¿Y ahora qué, Laura? ¿Valió la pena? Su única respuesta fue un sollozo ahogado. Pero él ya lo sabía. Nada en el mundo podría justificar lo que hizo. Nada borraría la ruina que ella causó. Y en ese momento, frente a ella, Daniel supo que ese era el final. Pero para ella lo peor aún estaba por llegar. Laura estaba inmóvil, con el rostro mojado por las lágrimas y el pecho subiendo y bajando de manera desigual. Pero no hubo más palabras que decir. Ella lo sabía. Sabía que cualquier argumento que intentara ahora solo serviría para arrastrar ese momento a un abismo aún más profundo. Daniel seguía allí, quieto, con los ojos fijos en ella, pero ya distante. El hombre que pasó años a su lado ya no existía, y ese pensamiento la golpeó como un golpe. Ella nunca lo había visto así. Nunca lo has visto tan irreversible. El amante, aún allí, sintió su propia presencia cada vez más desplazada. El sudor corría por un costado de su rostro, y la evidente incomodidad lo hizo intentar recuperar un mínimo de dignidad, ajustándose la camisa que aún estaba abierta. Creo, me voy a ir, murmuró, tratando de alejarse, pero Daniel rió secamente, sin humor, solo un eco oscuro de la indignación que hervía en su interior. ¿Ahora quieres irte, después de todo, después de que destruyeron todo? Daniel se volvió completamente hacia él, con los ojos ardiendo con un desprecio que nunca antes había sentido por nadie. El amante se detuvo a medio camino, con las manos a los costados, sin saber qué hacer. Vamos, sal de mi vista. Pero no penséis ni por un segundo que esto se acabó. El hombre dudó solo un momento antes de irse, casi corriendo, como si huir de esa escena evitara el peso de las consecuencias que inevitablemente vendrían. Daniel no miró hacia atrás, solo mantuvo sus ojos en Laura, quien ahora parecía más pequeña, rota ante la confesión que ella misma había dado sin querer. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no había nada sofocante en ello. Fue un silencio final. De ausencia. Como un último aliento antes de la muerte de algo que nunca podrá recuperarse. Daniel se pasó una mano por la cara y los músculos de la mandíbula se tensaron mientras intentaba organizar sus pensamientos. Allí no había nada más que decir, al menos no en esa casa. Se giró y salió de la habitación, bajando las escaleras con pasos pesados, sintiendo que cada paso era un paso lejos de ella. Laura dudó por un momento, luego corrió tras él y lo agarró del brazo antes de que saliera por la puerta principal. Por favor, su voz salió con un hilo de desesperación, sus ojos desesperados buscando alguna chispa del hombre que conocía. Daniel, escúchame. Él se detuvo, solo para mirarla. La expresión fría y distante, como si estuviera mirando a un extraño. ¿Escuchar qué, Laura? Ya lo has dicho todo. Ella apretó con más fuerza su brazo, sus dedos temblaban. Me equivoqué. Sé que cometí un error. Pero no quería perderte. Él dejó escapar una risa amarga y apartó el brazo de su agarre. No querías perderme, pero me vendiste como si nuestro matrimonio fuera un contrato comercial. ¿Crees que soy un idiota? Laura negó con la cabeza, los sollozos acentuaban sus palabras. No fue así. Estaba desesperada. El dinero se acababa, las cuentas. No sabía qué más hacer. ¿Y esa fue la respuesta? Daniel dio un paso adelante, mirándola directamente a los ojos, obligándola a mirarlo. ¿Cuántas veces he dicho que enfrentaríamos cualquier cosa juntos? ¿Cuántas veces nos he pedido que arreglemos las finanzas, para ser honestos el uno con el otro? Ella bajó la cabeza, incapaz de responder. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Siempre trató de ser transparente. Pero la verdad es que prefirió tomar un atajo. Un atajo sucio, que ahora exigía un precio demasiado alto. Respiró hondo,
tratando de calmar la confusión en su interior. No quería prolongarlo. No quería que esa conversación se convirtiera en un ciclo interminable de arrepentimientos vacíos. Me voy. Las palabras cayeron en el aire como un veredicto. Los ojos de Laura se abrieron y sintió que la desesperación se apretaba en su garganta. No. Por favor, no hagas eso. Podemos solucionarlo, podemos superar esto. Haré cualquier cosa para solucionar esto. Sacudió la cabeza, la tristeza finalmente apareció por un breve momento en su mirada. No se puede arreglar, Laura. Elegiste un camino que nos destruyó. Ahora lo único que queda son los escombros. Ella lo abrazó de nuevo, pero esta vez más débil, como si supiera que no había fuerza en el mundo que pudiera mantenerlo allí. Él miró sus manos sobre su pecho y luego las apartó suavemente. El gesto fue el más doloroso de todos. No fue violento, no fue cruel. Fue simplemente, definitivo. Daniel salió, cruzando la casa sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de él y el sonido del impacto resonó como un punto. Laura se quedó allí, con lágrimas silenciosas cayendo y respirando con dificultad. Este no fue solo el fin de un matrimonio. Fue el fin de una parte de ella que nunca podría recuperarse. Afuera, Daniel caminaba por la acera, sintiendo el viento frío de la noche golpear su rostro. Cada paso fue una liberación, un descanso del pasado que nunca imaginó que necesitaría abandonar de esta manera. No sabía qué vendría después, no sabía cómo reconstruiría todo lo que fue destruido. Pero sabía una cosa, nunca más permitiría que nadie lo redujera a tan poco. La traición había quedado al descubierto. El secreto revelado. Y ahora solo quedaba seguir adelante. Pero el destino todavía le tenía reservado algo inesperado. Algo que cambiaría todo una vez más. La noche se desarrolló en un silencio penetrante mientras Daniel caminaba sin rumbo, sintiendo el peso de cada paso como si llevara el mundo mismo sobre sus hombros. El viento frío de la mañana le cortó la piel, pero no era nada comparado con el vacío que se instaló en su interior. La traición, ahora expuesta en su totalidad, no fue solo un shock, sino una herida abierta, un cruel recordatorio de que todo lo que había construido junto a Laura se había hecho añicos con una facilidad absurda. Lo que más me dolió no fue solo la infidelidad en sí, sino la motivación egoísta y calculada que había detrás de todo. El amor que creía inquebrantable había sido vendido a cambio de dinero, de una solución rápida, como si cada momento juntos no hubiera sido más que un mero contrato de conveniencia. Se detuvo en una esquina al azar, observando las luces distantes, tratando de encontrar un punto fijo en el caos dentro de su mente. Intenté no pensar en sus palabras, en un intento desesperado por justificar lo injustificable. Pero fue imposible. Cada frase que dijo Laura resonó como una frase final, demostrando que ella era consciente de lo que estaba haciendo y, aún así, siguió adelante. El sentimiento de humillación fue profundo. No solo se sintió traicionado, sino reducido a un obstáculo en su camino, una molestia que podía evitarse con una mentira bien ensayada y un amante dispuesto a pagar el precio de la traición. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron a un pequeño bar no muy concurrido. Entró, oliendo el fuerte olor a alcohol y tabaco que impregnaba el aire. Se sentó en el mostrador y pidió un trago de whisky, no porque creyera que solucionaría algo, sino porque necesitaba un descanso entre el dolor y la realidad. El líquido le quemó la garganta pero no le produjo ningún alivio. El camarero le dirigió una mirada curiosa, tal vez reconociendo en él a un hombre que acababa de perder algo valioso, pero no hizo ninguna pregunta. Era mejor así. Pasaron las horas y él simplemente permaneció allí, inmerso en su propio silencio. El teléfono vibró en su bolsillo, pero no necesitó mirar para saber a quién pertenecía. Probablemente Laura lo estaba llamando por 10ª vez esa noche, tratando de encontrarlo, tratando de revertir algo que ya estaba roto sin posibilidad de reparación. Él lo ignoró. Cualquier conversación con ella ahora sería solo otro ciclo de excusas vacías, de promesas que ya no significaban nada. Cuando finalmente salió del bar, el peso del alcohol ralentizó sus movimientos, pero su mente seguía inquieta. Caminó hasta un hotel cercano y alquiló una habitación, porque sabía que no podía volver a casa. Esa casa no. No donde todo había sucedido. Se arrojó sobre la cama, mirando el techo oscuro,
tratando de encontrar algo de paz en el cansancio que comenzaba a invadirlo. Pero dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía a Laura, veía a su amante, veía los fragmentos de un pasado que ahora necesitaba dejar atrás. A la mañana siguiente, se despertó con una luz brillante que brillaba a través de las cortinas del dormitorio. Sentía la cabeza pesada, tenía un sabor amargo en la boca, pero el dolor en su interior era aún peor. Levantó su teléfono celular y vio varios mensajes sin leer. Algunos de Laura, otros de números conocidos. Pero uno en particular llamó su atención. Era del jefe. Solo una frase corta y directa. Necesitamos hablar. Urgente. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y respondió simplemente, ya voy. Se levantó, se dio una ducha rápida y se puso la misma ropa que el día anterior. Aún podía oler el perfume de Laura en su camisa, lo que le hizo quitarse la pieza con silencioso disgusto. Se cambió rápidamente y se fue, bebiendo un café amargo camino a la empresa. Al llegar, se dirigió directamente a la oficina de su jefe, quien lo esperaba con expresión llena de preocupación y gravedad. El hombre no perdió el tiempo en trámites. Daniel, sé que ayer pasó algo grave. La gente habló. Comentaron. Y, sinceramente, la empresa no puede permitirse el lujo de verse implicada en un escándalo de este tipo. La frase le produjo un impacto inesperado. Parpadeó, tratando de absorber las palabras. ¿Escándalo? Su voz era seca, llena de incredulidad. El jefe asintió lentamente. La gente no se limitó a escuchar, Daniel. Lo vieron. Y se extendió. Ya recibí llamadas esta mañana preguntando sobre la situación. Y necesito pensar en la imagen de la empresa. La realidad llegó como un puñetazo. La traición de Laura no solo había destruido su matrimonio, sino que ahora amenazaba su carrera, su futuro profesional. Pasó años construyendo una reputación impecable, dedicándose a la empresa, siendo leal a su trabajo. Y ahora, todo estaba en juego por algo que él no causó, pero que inevitablemente lo manchó. Entonces, ¿qué significa esto? Su voz era controlada, pero cargada de tensión. El jefe respiró hondo antes de responder. Significa que, para evitar mayores daños, puede que sea mejor que te alejes por un tiempo. No te voy a despedir. Pero necesito que arregles tu vida personal antes de que afecte nuestra imagen. Daniel se rió, pero fue una risa amarga, sin ningún rastro de humor. ¿Entonces mi esposa destruye todo y soy yo quien paga el precio? El jefe miró hacia otro lado, claramente incómodo. Es una situación complicada. Y lo lamento. Permaneció en silencio durante un largo momento. Luego simplemente asintió. No tenía sentido discutir. No había nada más que decir. Dejó la empresa sin mirar atrás, sin despedirse de nadie. Caminó por las calles sin rumbo, sintiendo el peso de la ironía. Lo perdió todo en una sola noche. El matrimonio, la confianza y ahora tu puesto en la empresa. Laura destrozó su vida sin tener que mover un dedo contra él, y lo peor, sabía que ella todavía creía que había una posibilidad de reparación, que todo podía revertirse. Pero ya no había vuelta atrás. Se detuvo frente a un edificio al azar, solo para darse cuenta de que no sabía a dónde ir. No pude volver a casa. No quería vagar sin rumbo. Fue entonces cuando, por primera vez desde la revelación de la traición, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Pero en medio de ese vacío, algo empezó a crecer en su interior. Una certeza fría pero inquebrantable. No se doblegaría ante lo sucedido. No se permitiría ser consumido por la destrucción que trajo Laura. Todavía tenía control sobre una cosa, su futuro. Y en ese momento, se prometió a sí mismo que reconstruiría cada parte de su vida, de una manera que ni Laura ni nadie podría arruinar. Fue el comienzo de algo nuevo. Y esta vez haría todo de manera diferente. Daniel sintió el peso del silencio a su alrededor mientras caminaba por las calles sin rumbo, dejando que sus pasos lo alejaran de todo lo que conocía. El fuerte viento de la mañana le refrescó el rostro, pero el fuego en su interior aún ardía, mezclando ira y una extraña sensación de liberación. La verdad ya quedó expuesta.
Ya no había más secretos, ni máscaras. Solo los restos de un matrimonio que nunca imaginó que se desmoronaría de esta manera. El teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón y sin mirar ya sabía a quién pertenecía. Laura no se rendiría tan fácilmente. Los mensajes y llamadas habían sido constantes desde la noche anterior, todos ignorados. Pero algo dentro de él sabía que, tarde o temprano, tendrían que hablar. No porque quisiera, sino porque había cosas que debían resolverse, cerrarse de una vez por todas. Cogió su móvil y, con un suspiro, contestó. Daniel, su voz era vacilante, llena de emoción y expectativa. Permaneció en silencio por un momento antes de responder. ¿Qué quieres, Laura? Necesito verte. Necesitamos hablar. La frialdad de su voz fue un duro golpe para ella, pero a él ya no le importaba. Ella dudó al otro lado de la línea, pero insistió. Por favor. Solo una reunión, en un lugar neutral. Yo, necesito decirte algunas cosas. Cerró los ojos, sintiendo que una parte de él rechazaba por completo la idea. ¿Qué más se podía decir? Pero luego otra parte, quizás impulsada por el deseo de terminarlo de la manera correcta, estuvo de acuerdo. ¿Dónde? ¿En la cafetería donde siempre íbamos, a las 5? Daniel se rió, pero fue una risa sin humor. El mismo café donde construyeron tantos recuerdos serviría ahora como escenario del desenlace final. Bien. 5 horas. Colgó antes de que ella pudiera decir algo más. Se guardó el teléfono en el bolsillo y sintió que el cansancio lo agobiaba. No solo lo físico, sino lo emocional. Laura era inteligente. Si pedía una fecha era porque todavía tenía esperanzas. Pero lo que no entendía era que no había nada que salvar. El tiempo pasó rápidamente y, antes de darme cuenta, ya estaba frente a la cafetería. El lugar lucía exactamente igual, como si nada hubiera cambiado. Pero ahora todo dentro de él era diferente. Entró y la vio sentada en una mesa en un rincón, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si estuviera tratando de mantener la compostura. Cuando lo vio, sonrió vacilante, pero él no le devolvió la sonrisa. Simplemente se sentó, manteniendo una postura rígida. Respiró hondo antes de hablar. Gracias por venir. Él simplemente asintió, cruzándose de brazos y esperando a que ella fuera directa al grano. Laura apartó la mirada por un momento, como si estuviera encontrando fuerzas para decir lo que quería. Entonces, finalmente, lo encaró. Sé que me equivoqué. Sé que nada de lo que diga podrá borrar lo que hice. Pero quiero que sepas que nunca se trató solo del dinero. Daniel levantó una ceja, pero permaneció en silencio, dejándola continuar. Estaba asustado. Miedo a perder la vida que construimos, miedo a decepcionarte, miedo a admitir que me sentía asfixiado por todo. Y cuando me di cuenta ya había cometido el peor error de mi vida. Me odié por eso. Pero en lugar de arreglarlo, empeoré las cosas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en ella. ¿Y ahora qué quieres que haga con esto, Laura? ¿Que entiendes? ¿Que lo sientes? Tragó saliva y sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. No. Solo quería que supieras que nunca quise lastimarte así. Daniel resopló con incredulidad. Pero dolió. Y no hay vuelta atrás. Ella miró hacia abajo, con la respiración entrecortada. Permanecieron en silencio por un momento, y luego Laura volvió a mirarlo, esta vez con más firmeza. ¿Vas a solicitar el divorcio? No lo dudó. Sí. La respuesta fue un duro golpe. Cerró los ojos por un momento y cuando los volvió a abrir ya había aceptado la realidad. ¿Todavía me odias? La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. Reflexionó por un momento antes de responder. No sé si es odio, Laura. Pero sé que no es amor. Ella asintió lentamente, entendiendo. Pasaron los segundos y luego dejó escapar una breve y triste risa. Parece una locura, pero supongo que una parte de mí pensó que podía cambiar las cosas. Daniel suspiró. Ya has revertido muchas cosas en nuestras vidas, Laura, pero no hay manera de hacerlo. Ella sonrió y,
por primera vez, pareció comprenderlo completamente. ¿Vas a estar bien? Él la miró y, a pesar de todo, había sinceridad en la pregunta. Algo dentro de él se calmó. La ira, la revuelta, todo parecía ahora lejano. Lo que quedó fue un vacío que pronto se llenaría con algo nuevo. Sí. Voy. Laura bajó la cabeza por un momento y luego dejó escapar un largo suspiro. Es gracioso. Debería sentirme aliviado de que hayamos dicho todo esto. Pero lo único que siento es un peso mayor. Daniel se levantó y se ajustó la chaqueta. Tal vez porque finalmente te diste cuenta de lo que te perdiste. Ella lo miró y, por primera vez, él vio un verdadero arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Caminó hacia la salida, sintiendo el fin de todo solidificarse a su alrededor. Ya no había tristeza en sus pasos. Solo la certeza de que, a partir de entonces, era un nuevo viaje. Y estaba listo para empezar. El tiempo pasó, pero las cicatrices de esa noche seguían vivas dentro de cada uno de ellos. Daniel siguió adelante, pero la sombra de lo sucedido todavía flotaba sobre su mente, no como una carga, sino como un recordatorio de lo que nunca volvería a permitir en su vida. El divorcio se produjo de forma rápida y silenciosa. Sin peleas excesivas, sin intentos de reconciliación, solo la fría aceptación de que no podía continuar. Laura intentó luchar contra lo inevitable, intentó suavizar las asperezas de lo que había hecho, pero en el fondo sabía que ya había perdido incluso antes de intentarlo. Conservó la casa, pero el espacio que alguna vez estuvo lleno de comodidad y seguridad ahora se sentía vacío, como si las paredes a su alrededor solo sirvieran como un recordatorio de lo que ella destruyó. El dinero que alguna vez había sido su excusa ahora no significaba nada. La ausencia de Daniel era un peso que no podía soportar, e incluso rodeada de gente, el silencio dentro de ella la consumía. El hombre con el que se involucró desapareció de su vida, al igual que todo lo que creía tener bajo control. ¿No hubo más excusas? ¿No había nadie más a quien culpar excepto ella misma? Daniel reinició su vida lejos de aquel escenario de destrucción. Se mudó a un apartamento más pequeño, empezó a trabajar en otra empresa, donde nadie lo conocía por su historia, solo por su competencia. El vacío que sintió en los primeros meses fue llenado por la rutina, nuevas experiencias y, eventualmente, una nueva presencia en su vida. No fue algo planeado, no fue algo que él buscara. Pero el destino puso en su camino a alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Una mujer que alguna vez cruzó su vida y que, de alguna manera, parecía estar en el lugar correcto en el momento correcto. El reencuentro se produjo de forma sencilla. Una coincidencia, un momento inesperado que reavivó una llama largamente olvidada. Poco a poco, el hielo en su interior se derritió, permitiendo que el pasado fuera solo una lección y no una prisión. El dolor de la traición no lo definió. Al contrario, lo fortaleció, lo hizo más consciente de lo que realmente quería, de lo que realmente merecía. Mientras tanto, Laura se hundió en un ciclo de arrepentimiento y frustración. La soledad era una carga demasiado pesada para llevarla. Intentó seguir adelante, intentó encontrar consuelo en gente nueva, pero nada llenaba el vacío que había creado. El mundo que la rodeaba parecía transcurrir con normalidad, pero ella estaba atrapada en una realidad que ya no le pertenecía. Su nombre se convirtió en un susurro entre antiguos colegas, un recordatorio de lo que sucede cuando se destruye algo que nunca podrá reconstruirse. ¿Qué pasa con el hombre con el que engañó? La vida pasó factura. Él, que durante tanto tiempo vivió aprovechándose de las debilidades ajenas, se encontró en una situación que no podía controlar. Los mismos trucos que utilizaba para conquistar a las mujeres empezaron a resultarle contraproducentes. Quedó expuesto, perdió su trabajo, su reputación y, al final, se quedó solo, sin nada más que las consecuencias de sus propios actos. Daniel nunca miró hacia atrás. Siguió su camino sin arrepentimientos, sin cargar con el peso de lo sucedido, solo llevando consigo la certeza de que nunca más permitiría que nadie lo menospreciara. Lo que comenzó como una dolorosa traición se convirtió en la fuerza que necesitaba para liberarse de una relación que había desaparecido hacía mucho tiempo. Y al final encontró algo que nunca esperó, la paz. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario,
Comparte tu opinión y si aún no estás suscrito al canal aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta. Recuerde, este canal no admite trampas de ningún tipo y nuestras historias son un reflejo de lo que sucede cuando se toman decisiones equivocadas. Hasta la próxima.